Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Recorte de 20 billones de pesos en el presupuesto general de la Nación. Tras la decisión de congelar el presupuesto de las entidades estatales del país, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dio a conocer el ajuste presupuestal del recorte que busca garantizar la estabilidad financiera de Colombia. En un momento les contamos todos los detalles. Vías 4G que buscan conectar al Pacífico con el Urabá antioqueño. Noticias Caracol recorrió la carretera que conectará estas dos regiones. Son en total 292 kilómetros, pero hay tramos que impiden que este corredor funcione al 100%. Les mostraremos cuáles son esos puntos inconclusos y el llamado de la Cámara Colombiana de la Infraestructura. Colombianos han ganado más de 37.000 millones de pesos en premios mayores. Durante lo que va del 2024, 6 loterías del país han entregado esta millonaria cifra en premios mayores. Veremos cuáles son las que más dinero han entregado a todos los apostadores colombianos. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando del recorte de 20 billones de pesos al presupuesto general de la Nación, que se va a aplicar a todas las entidades estatales. Nuestro compañero en Cartagena, Carlos Cataño, habló con el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien nos contó todos los detalles sobre esta medida. Hay una evidencia de que no vamos a tener el recaudo que se esperaba y además la decisión de la Corte de no autorizar la no deducibilidad de regalías nos quita también 7 billones. Entonces en este momento hay que hacerlo en ajuste por el lado del gasto y esa es la razón por la cual en este momento se le está diciendo a las entidades priorice cuáles son los certificados de disponibilidad presupuestal que va a utilizar y mientras tanto no estamos emitiendo certificados de disponibilidad presupuestal. Cuando se levante la medida, que es cuando ya digamos en qué consiste los 20 billones que se van a recortar y en dónde son las entidades, eso debe salir de aquí al martes. Levantamos la medida y ya las entidades habrán priorizado sus necesidades de certificados de disponibilidad. ¿Esto qué tipo de impacto va a tener? Tiene un impacto absolutamente positivo porque es garantizar la sostenibilidad fiscal del Estado. Ayer, solamente en el momento en que se comunicó la decisión, las tasas de interés de los TES bajaron significativamente. Ministro, ¿qué sectores de la economía se van a afectar con esto? Sectores del gobierno. ¿Y de la agenda social del gobierno? No, la agenda social no se va a congelar. Ni la agenda social ni la inversión del programa de gobierno. Ministro, usted también habló, anticipó que iba a haber un alza en el ACPM, pero básicamente para los grandes consumidores, ¿a quiénes se está refiriendo? A que tenemos que comenzar a cerrar la brecha del diésel, la brecha de gasolina cerró, ya nos falta la del diésel y iniciamos por los grandes consumidores, que son los que consumen más de 20.000 galones y que son claramente empresas dedicadas a la minería, al carbón, al petróleo y a otros sectores que utilizan, que ellos mismos tienen su propia logística. Es decir, no estamos hablando de los consumidores medianos ni pequeños, son transportadores de carga. Se va a reflejar en las bombas de gasolina porque estas empresas, estos grandes consumidores, tienen su propia red de logística. ¿Qué otras alternativas en esa ruta para estimular un buen recaudo? Que no nos ocurra lo que usted está diciendo. El recaudo se va a estimular con el crecimiento económico y ya el IVA ha mostrado que ha dado mejores resultados que en otros impuestos. Ministro, para quienes están preocupados, ¿qué mensaje les deja? Ese mensaje es de tranquilidad de que el gobierno sí está buscando la sostenibilidad fiscal del Estado y por eso hay que tomar medidas dolorosas como estas. Para analizar los alcances de las implicaciones de este recorte que ha sido anunciado por el Ministerio de Hacienda, saludo a un experto, como quiera, que fue viceministro de Hacienda en el gobierno anterior, doctor Juan Alberto Londoño. Buenas noches y muchas gracias por acompañarnos. Hola Dalia, un gusto estar con ustedes nuevamente en Signo Pesos. Bueno, viceministro, exviceministro, quisiera comenzar hablando de esos 20 billones, de ese recorte importante que está anunciando el gobierno nacional. Estamos hablando puntualmente de ese déficit, ese hueco fiscal que supera esta billonaria cifra. ¿Qué hay que decir frente a este tema, doctor Juan Alberto? Yo lo primero que quisiera decir es que afortunadamente hay el recorte. Todos los que venimos viendo las cifras del país estábamos pidiendo el recorte.
es absolutamente necesario. Ese es el primer comentario. El segundo tiene que ver con que parece pequeño. La caída en el recaudo ha sido muy grande y parece un poco pequeño el recorte. Yo creo que debería ser un poco más grande. Y el tercer comentario tiene que ver con que esperemos a ver dónde van a hacer el recorte. Porque es muy importante ver dónde se hace ese recorte, cómo se hace un recorte que se mantenga en el tiempo, no que sea solo por este año, porque lo que hemos visto es que las proyecciones de recaudo que la DIAN hizo estuvieron mal hechas. Contaron con unos recursos con los que no contaban y por eso nos estamos viendo abocados a esta situación. El país no está creciendo y si el país no crece no hay mayor recaudo. Doctor Londoño, precisamente el ministro Bonilla hace referencia a varias de las causas que generaron este déficit. Habla de fallos en la Corte Constitucional, también de la gestión fiscal de la DIAN por ese bajo recaudo tributario que hemos registrado en los últimos meses y la no conciliación de los litigios. ¿Estas y cuáles otras causas impactaron este resultado que hoy tenemos? Yo voy a decir dos cosas ahí que espero ser muy claro. La primera es que el ministro no nos puede engañar con que el fallo de la Corte Constitucional. El fallo salió el año pasado, en el plan financiero ya sabían que no podían cobrar impuesto de renta sobre las regalías, o sea, eso ya lo tenían y en el plan financiero dijeron que podían cubrir todos los gastos, incluso con la sentencia. Entonces, eso no es cierto. Y lo segundo y más grave es, ¿por qué no se da el recaudo? El recaudo no se está dando porque el país no está invirtiendo. La gente no está creyendo en Colombia por los mensajes erráticos del gobierno. Y entonces es muy importante, si no hay crecimiento, si no hay inversión, el recaudo no se va a dar. Y por último, decir que quisieron poner un ingreso al que no tenían ni siquiera autorización legal, que era el de los litigios de los procesos tributarios. Hay que decir, la DIAN está fallando, la DIAN no hizo la tarea, la DIAN cuantificó mal los ingresos, pero es increíble que haciéndolo así de mal lo hayan premiado al director de la DIAN, ahora ministro de Comercio. Doctor Londoño, hablemos ahora de justamente esos recortes que no se van a hacer en el presupuesto, de eso que ya se tenía planificado. Hay unos que sí tienen el aval y se van a hacer esos desembolsos. Ha dicho el jefe de la cartera de Hacienda que los programas sociales, también los apoyos que se brindan al sector de la agricultura y también los programas prioritarios no van a ser tocados en este. ¿Qué otros sectores no van a ser tocados y esto ayuda en algo en línea con ese propósito del gobierno de hacer ese ajuste? A mí me preocupa que lo primero que uno debería recortar es algunos de los programas sociales. Si ustedes miran el subsidio que llamaron por no delinquir o para los jóvenes que están en condición de caer en la violencia, ese subsidio debería recortarse. Debería recortarse el gasto. Voy a ponerles dos ejemplos. Volvieron a abrir la embajada para Armando Benedetti en Italia ante la FAO. Esos son gastos que no se deben hacer. Hay que hacer un recorte en los gastos estructurales, en los gastos de funcionamiento. El Estado no puede seguir creciendo de la forma en la que está creciendo. Y el segundo comentario tiene que ver, ojalá en la inversión se haga el menor recorte y se prioricen esos programas que generan crecimiento. Un recorte de 20 billones de pesos en el presupuesto también puede estancar el crecimiento si no se hace en los sectores que no afecten el crecimiento. Si yo, digamos algo, quito los recursos para obras públicas, para vías y demás, lo que voy a hacer es afectar el crecimiento. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y el gobierno tiene que tener mucho cuidado en dónde hace esos recortes para que no afecten la dinámica económica del país. Doctor Londoño, un tema también muy importante y es que sigue el problema con el tema de los combustibles en nuestro país. Vemos gasolina, déficit en 20 millones, el ACPM en 16 billones. ¿Es imperativo tener un alza en estos rubros? Yo ahí voy a hacer un mea culpa. Nuestro gobierno no subió el precio de la gasolina que debió subirlo. Okay. Yo he apoyado esa política del ministro Bonilla y del ministro Campo en su momento de subir el precio de la gasolina. Es indispensable que no demos subsidios a la gasolina. Ya se logró, ahora falta la CPM. Yo creo que sí se deben subir los precios de la CPM. No como lo están diciendo solo a las grandes empresas, a todos. ¿Eso qué nos va a generar? Y hay que tener cuidado. A los transportadores hay que mirar que ese incremento en el precio de la CPM no les afecte su estructura de costos para que ellos puedan seguir prestando el servicio de carga que es tan importante.
aquí cuando se sube la CPM se afecta el servicio de carga, que si no lo graduamos bien nos puede generar inflación, pero es necesario que se suba el precio de la CPM también. En línea con esto, doctor Londoño, ¿esto no afectaría la inflación, un posible aumento en los combustibles para el país? El aumento en el ACPM indudablemente nos va a generar algo de inflación. ¿Por qué? Porque todo el transporte de los alimentos por ACPM, entonces eso nos va a generar un aumento en los costos de los productos, pero es mejor hacer este aumento que llegar a tener problemas de pagar nuestras obligaciones porque nos quedamos sin caja. El problema que estamos enfrentando es que el país se está quedando sin caja, que el recaudo no es suficiente, que las proyecciones que hicieron no son suficientes. Entonces, yo sí apoyo que se suba el precio de la CPM. Pero voy a terminar con una cosa. Lo más importante, y que todos lo entendamos, es que necesitamos que el sector privado vuelva a invertir. ¿Y cómo vuelve a invertir? Con confianza, con mensajes de tranquilidad, no con amenazas de cesación de pagos, no con amenazas al sector privado. Lo que tenemos es que darle confianza, que las reglas de juego no se cambien y así se hará la inversión y todos podremos seguir adelante. Doctor Londoño, con todo esto, ¿el panorama del país y de las finanzas estatales va a mejorar o qué se espera en materia de estabilidad financiera para Colombia? Mi respuesta, desafortunadamente, es triste, porque yo no creo que nos vaya a mejorar. Creo que fue una decisión responsable el recorte, creo que se está quedando corto, pero no vemos la reactivación de nuestra economía. Vemos que el comercio sigue cayendo, que la industria sigue cayendo, que la construcción sigue cayendo. Si el sector privado no invierte, no cree en el país, no ve las reglas de juego, no siente confianza, pues no vamos a mejorar en nuestro recaudo. Y si nuestro recaudo no mejora, cada día tendremos que hacer nuevos recortes, porque lo que no podemos hacer es dejar de honrar nuestras obligaciones y tenemos que seguir siendo responsables fiscalmente. El gobierno va a tener un problema muy grande y es cómo va a presentar el marco fiscal de mediano plazo en los próximos 10 días para decir que hay una estabilidad económica, que somos juiciosos y que podemos seguir pagando nuestra deuda y asumiendo nuevas obligaciones. Doctor Juan Alberto Londoño, ex viceministro de Hacienda, muchas gracias por su compañía esta noche en Signo Pesos. Como siempre, es un gusto. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere. El recorrido que realizó el equipo de Noticias Caracol por la carretera que va a conectar el Pacífico con el Urabá antioqueño. Ya nos vemos. Gracias por continuar con Signo Pesos. Un equipo de Noticias Caracol recorrió las vías 4G que buscan conectar al Pacífico colombiano también con el Urabá antioqueño. Son más de 290 kilómetros de carretera que, aunque en el tramo que está muy cerca a Medellín hay dificultades, la Cámara Colombiana de la Infraestructura le hace un llamado al gobierno nacional para que apoye la culminación de estas obras. Veamos el informe que nos preparó Luis Apolo. Estas son las vías de cuarta generación de los tres Pacíficos. La inversión de estas vías 4G, que se hicieron bajo el modelo de concesión Pacífico 1, 2 y 3, asciende a los 7,1 billones de pesos y han generado más de 45.000 empleos. Iniciamos el recorrido en la concesión Pacífico 3, que conecta el suroccidente de Colombia, el eje cafetero y Antioquia. Consiste en el mejoramiento vial de 146 kilómetros entre la Virginia Risaralda y la Pintada, Antioquia. Este es un corredor de más de 20.000 vehículos al día y de más de 7 millones de vehículos al año. El proyecto tiene un avance del 100% en construcción. Estamos en proceso de verificación y de revisión de infraestructura. Esperamos que la reciban prontamente y se requiere, claro, desde el punto de vista financiero, defender y cumplir los contratos y la financiación. Siguiendo con el recorrido, entramos a la concesión La Pintada Pacífico 2 en el departamento de Antioquia. Son 42.5 kilómetros de vías nuevas y 54 kilómetros de carreteras rehabilitadas. Fue de las primeras concesiones entregadas en Colombia. Fue entregada en los tiempos del contrato, con la calidad que exige una carretera de cuarta generación, última generación en tecnología. En esta vía hay punto de recarga para vehículos eléctricos y un espacio para los emprendedores de la región. Finalmente llegamos a Pacífico 1, ubicada en el departamento de Antioquia. Esta concesión comprende la operación, construcción y mantenimiento de 50.2 kilómetros.
Pero en el recorrido llegamos a 2 puntos de la vía que enfrentan dificultades y es lo que tiene en vilo que estas 3 concesiones viales funcionen al 100%. Pequeño tramo de 400 metros que por una condición geotécnica excepcional ha requerido la implementación de un túnel falso que hoy en día estamos construyendo. Sin embargo, estamos buscando alternativas con la ANI para que contractualmente con ese bypass podamos utilizar o los usuarios puedan utilizar la totalidad de la carretera. Quedaron 3.4 kilómetros que no hacen parte de la concesión porque era un contrato que estaba a cargo del Invías, pero que no se terminó. Y entonces esos tramos todavía están a cargo del Invías y deben pasar a la ANI. Por el momento, estos imponentes viaductos tampoco se pueden usar. El gremio de los transportadores se sumó al llamado para resolver los inconvenientes y poder habilitar la totalidad de la vía. El mayor mensaje al gobierno es que nos ayude a través de la ANI a que se resuelvan estos inconvenientes y que pueda dar feliz término a una concesión que realmente ya lo que le falta es muy poco para terminarla. El presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, Juan Martín Caicedo, reiteró la importancia de las vías 4G y el modelo de la concesión. Lo que estamos constatando aquí es la eficacia del modelo de participación privada. Esto ha sido posible gracias al modelo de concesiones que tenemos en Colombia desde hace unos 20 y pico, 30 años. Con el concurso del sector privado se ha logrado avanzar en estas realizaciones que no hubieran sido posibles en manos del Estado. Por su parte, el director de la CCI Antioquia habló de los recursos que se requieren para terminar las vías 4G de este departamento. Tengo que meter a Túnel del Toyo, entonces si meto Túnel del Toyo y esto, en total puede ser cercano a los 2 billones de pesos. Recursos que por el momento no se tiene la certeza de dónde saldrán. Las concesiones Pacífico 1, 2 y 3 esperan resolver esos cuellos de botella que tienen en jaque esta importante conexión para el país. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. Durante lo que va del 2024, 6 loterías del país han entregado más de 37.000 millones de pesos en premios mayores a todos los apostadores colombianos. Esta cifra corresponde al 33% del total de premios que ha pagado este juego, incluyendo los ecos y las aproximaciones. De acuerdo con Coljuegos, se han transferido más de 79.000 millones de pesos al sector de la salud. Los mayores premios los han entregado las loterías de Medellín, de Santander, la Cruz Roja y la de Cundinamarca. Y así terminamos por hoy. Los esperamos el próximo martes con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. ¡Feliz noche!